Bueno, inicia primera de Nehemías. Nehemías, el capítulo 1, no primera de Nehemías. Dale, ¿sabes? No, Bueno, arranca Nehemías. Bueno, Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Kilev, que sería el noveno mes de calendario lunar judío. En nuestro calendario solar corresponde al periodo que va a mediados de noviembre a mediados de diciembre. Cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó allí mi hermano. Bueno, él no sabía nada de lo que había pasado en Jerusalén, todo lo que estaba pasando. Él estaba en el reino con el rey Artajerjes, y llegó ahí su hermano Ananí con hombres que estaban los judíos que no fueron llevados a prisión. Y bueno, les pregunta qué estaba para mi ratito. Bueno, le pregunta cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Jerusalén. O sea que él pensó que ya estaba todo bien. Y a lo que ellos le respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y se sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus murallas, porteros, fueron destruidos por el fuego. Cuando oyó eso, se sintió muy mal, empezó a llorar durante varios días, no comía. Entonces oró a Dios y le dice en oración: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo, tus pueblos, tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues yo soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate lo que dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tu mandamiento, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en lugares más lejanos. Nosotros somos tus servidores, pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey reciba bien y que yo tenga éxito. Bueno, en ese tiempo Nehemías era el copero de Artajerjes. ¿Saben lo que es el copero? ¿Nadie sabe? No, no sé. Díganlo. Diga que no. Sí, no. sí. Contame. Bueno, el copero se encargaba de tomar el vino para que no dañe la salud del rey. Sí, lo saben, quería que lo digan. Pues ya lo dijimos. Bueno, y después empieza la segunda Nehemías. No, capítulo 2. Bueno, en el mes de Nisan, abril, dice otra cosa acá. Le llevé el vino al rey Artajerjes como nunca. Lo vio triste por lo que había pasado y le pregunta al rey: ¿qué te pasa? No te ves enfermo. En esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Y sintió miedo del rey, por lo que se ve, y le dijo al rey: deseo que su majestad viva muchos años. Y bueno, le responde: la verdad sí estoy triste, y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados están en ruinas. Sus porteros han sido destruidos por el fuego. Y el rey le pregunta: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Y bueno, lo que le había pedido a Dios y le contestó también al rey y le dice: si le parece bien su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá y para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. Y el rey, que estaba acompañado por la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría ese viaje. Le dice cuándo duraría y el rey lo deja ir. Y acá empieza como que Nehemías le pide un par de cosas para ir. Le pide
carta para los gobernadores de la provincia la provincia que está al oeste del río Éufrates. Ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosque del rey Asaf. Asaf debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad y para mi templo de Dios. Y también para los muros de protección de la ciudad y para su casa. El rey el rey le concede todo eso, y ahí empieza a ver lo que le ha pedido a Dios, que él le dé una vía libre para que él pueda ir hacia allá. Y le dijo que gracias a Dios Dios lo estaba ayudando en todo lo que él estaba pidiendo. Bueno, el rey le da unos oficiales del ejército y soldados de la caballería para protegerlo en el viaje. Al llegar a la provincia del río Éufrates, entregué la carta del rey a los gobernadores, y cuando Sanbalat, el de Orón, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de todo esto, se disgustaron mucho de lo que yo hubiera llegado para ayudar. Y ahí se corta. Bueno, ahí llegamos a la mitad del capítulo 2 de Nehemías. Y bueno, sigue Nehemías, su viaje, ya que tenía toda la autorización de Artajerjes, que en ese momento era el rey de Persia. Tiene la autorización y bueno, comienza su viaje. Dice que llegó a Jerusalén y esperó 3 días allí. No es que llegó y empezó ¿qué hacemos? No, esperó 3 días, y al tercer día, sin decirle a nadie lo que Dios le había indicado a hacer por Jerusalén, porque Dios ya había puesto en su corazón que debía hacer algo, que debía ayudar a edificar, a restaurar y a reconstruir todo lo que había sido destrozado. Entonces no le dijo a nadie, se levantó por la noche y salió acompañado por algunos hombres, y lo único que llevaba Nehemías era un burro. Y él, el único animal que llevaban fue como una comitiva hasta Jerusalén, era un burro, que era el burro en el que él se conducía. Bueno, montaba ese burro, pasó por la entrada y allí empezó su recorrido por Jerusalén a ver cómo estaba todo. Entonces empezó a recorrer con su burro, pasó por la entrada del valle, se dirigió hasta el muladar, pasó por la fuente del dragón, así se llamaba, ¿no? Revisó los muros de protección a ver cómo estaban caídos, los portones que habían sido destruidos por el fuego, y después siguió hacia la entrada de la fuente y el estanque del rey, pero como el burro no podía pasar por ahí, lo dejó y siguió desde el valle, lo dejó así, quedó así, desde el valle miró toda la ciudad y vio cómo estaba todo, revisó los muros, y allí regresó, pasó por el valle y regresó. Todavía era de noche en ese momento. Los gobernadores que estaban allí no sabían dónde había ido Nehemías, ni lo que había hecho tampoco los judíos, porque todavía no le había contado a nadie lo que iban a hacer. Ni nada a los sacerdotes, ni a los jefes, ni a los asistentes, a nadie. Luego que dio todo el recorrido, allí, en ese momento, les dice: ustedes saben el problema que tenemos, saben que en la situación en la que estamos, algo tenemos que hacer. Los muros de Jerusalén están en ruinas, los portones están todos quemados, pero vamos a reconstruirlos para que no estemos más en oprobio. ¿Alguien se acuerda que era oprobio? Vergüenza. ¿Qué más? Bueno, vamos a reedificar, a reconstruir esto para no estar más en vergüenza, para que no se burlen de nosotros, porque el pueblo de Israel estaba haciendo una burla, una vergüenza al estar en esa condición. Bueno, para no estar más en oprobio. También les contó cómo Dios, a esas personas que estaban allí, les contó cómo Dios lo había ayudado. O sea, las puertas que se le abrieron a Nehemías para llegar hasta ese lugar. El rey Artajerjes le preguntó qué le pasaba, que lo veía mal. Le abrió todas las puertas, le dio las autorizaciones, la autorización para que le den madera para edificar. Bueno, cómo Dios lo bendijo, ¿no? Bueno, entonces toda la gente que estaba allí, ¿qué dijo? Manos a la obra, vamos a trabajar. Traducción lenguaje actual. Manos a la obra, vamos a trabajar. Y muy animados empezaron a iniciar la reconstrucción. Pero, ya lo había nombrado Agustín,
dos personajes que aparecen para Tobías y Sanbalat. Sí, dice, pero ¿qué se traen entre manos ustedes? ¿Qué acaso se van a poner contra el rey? Y allí los empezaron a picar, a pinchar. Pero, sabiamente, Nehemías le responde con altura y le dice, nuestro Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén, tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de la historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. Y así le cerró la boca a Tobías y Sanbalat. Bueno, continuamos con el capítulo 3. En el capítulo 3, si ustedes ven en sus Biblias, está llena de nombres y llena de punto por punto quién edificó y quién reconstruyó cada parte, pero como saben cómo soy, no lo voy a decir tan puntual, pero sí le voy a hacer como un pequeño resumen del capítulo 3. Este capítulo se enfoca en el trabajo en equipo, donde todos juntos tienen que trabajar ordenados y coordinados. El trabajo empezó en cada puerta porque era donde era más probable que el enemigo ataque. Entonces estaban las puertas de las ovejas, las puertas del pescado, que se llamaban así porque eran las puertas donde se comercializaban las ovejas, se vendían, y también el pescado. Uno de los primeros líderes que aparecen en el capítulo 3, además de Nehemías, es se llamaba Eliasib, y luego aparecen más de 50 nombres que lideraban cada parte. Porque imagínense, eso era grande. Cada área, había muchas puertas, entonces tenía que haber bastante gente liderando. Bueno, también había una que se llamaba Puerta Vieja, y entre los que restauraron estas puertas había un hijo de un perfumero. Yo esto lo remarqué porque no habían constructores. O sea, quizás habían algunos, sí, pero en su mayoría no eran albañiles especializados para reconstruir algo, sino que era gente que no quería estar más en esa situación, que sintió que era Dios quien estaba hablando, y aunque no tenían esa profesión, aunque no eran totalmente capacitados, igualmente dijeron manos a la obra y empezaron a trabajar. Entonces, la bendición de que Dios estaba con ellos, ¿no? Aunque no eran los profesionales, tenían esa disposición en el corazón de trabajar y de servir al Señor. Bueno, varios hombres trabajaron en la sección frente a su casa. Vieron que yo les comenté que había hombres que trabajaron en las puertas de las ovejas, del pescado, en algunas áreas. Hubieron algunos que la parte de la edificación les tocaba frente a sus casas, entonces también trabajaron allí. Y también hubo un grupo de personas que eran los tecoitas, que trabajaron el doble. Bueno, antes, al principio del capítulo 3, cuenta que un grupo fue de los tecoitas porque sus mayores no quisieron colaborar. O sea, vino la invitación para todos, pero los mayores, o sea, los sacerdotes y la gente de mayor rango no quiso colaborar, pero los jóvenes sí. Estos jóvenes fueron igual, y dice que ellos como que terminaron de hacer lo que hicieron y hicieron otra cosa más, siguieron trabajando. Y eso es una bendición, porque aunque quizás vos veas que el que debería estar allí, el que debería estar activo y ayudando, no lo hace, vos igual das lo mejor para el Señor. Bueno, vemos, ¿no?, la importancia de que era un montón de gente. Y dice que en 52 días se construyó todo esto. Muy poco tiempo. Entonces vemos el trabajo en equipo y que debían trabajar con un solo corazón, con una sola mente, con una sola meta y sin grietas, porque imagínense construir algo y que uno piense de una manera y el otro piense de otra. Se va a construir algo, ¿vieron como ese meme de caballo que empieza todo hermoso y termina todo horrible? Bueno, sería algo así, imagínense. Y también les traigo algunas características de Nehemías, del liderazgo de Nehemías, que están buenas, que las voy a leer porque están muy buenas. Nehemías era un líder eficaz porque hizo que cada hombre se haga responsable por su trabajo. Cada hombre tenía una sección del muro por la que era responsable. No es que el líder y estaba en todo, en cada detalle. No,
los hizo responsables, trabajen. Y era sabido que era responsable por ella. Nadie quería ser visto como un trabajador mediocre acá, en la causa de Dios, ¿no? Al darle a cada hombre un sentido de responsabilidad por la obra, ellos ayudaron a asegurar que la obra sería bien hecha. Hizo a cada hombre responsable. Nehemías fue un líder eficaz porque notaba quién trabajaba y quién no. Esto lo vemos porque está muy especificado en el capítulo 3, si ustedes léanlo, está muy especificado. Tal persona, hijo de tal persona, hizo esto. Y tenía de profesión esto y edificó esto. Entonces él veía quién trabajaba y quién no. Nehemías era un líder eficaz porque organizaba el trabajo para mayor eficiencia. Todos tenían su sección y el trabajo estaba organizado alrededor de las puertas, los lugares más necesitados de trabajo. También empezó con el aspecto espiritual de la obra. ¿Por qué? Porque arranca el capítulo 3 hablando de la reconstrucción, hablando del sumo sacerdote, como que era muy importante que el sumo sacerdote esté y sea también presente en la edificación, y además porque fue todo consagrado a Dios. Dice cuando comienza el capítulo 3 que se lo entregaron al Señor. Apenas lo primero que hicieron fue consagrado al Señor, y eso es muy importante, y en todo lo que hagamos nosotros también, todo lo que hagamos, las primicias, todo lo que podamos hacer con nuestras manos, entregárselo a Dios. También Nehemías era un líder eficaz porque logró que grandes y bajos se unieran junto al trabajo. Acá les comento algo que no les dije antes. Se menciona en el capítulo 3 que había un hombre que tenía solamente una habitación en Judá, que vivía allí, no es que tenía una casa ni nada. Sin embargo, esta persona, ¿vieron cuando yo les dije trabajaron frente a sus casas? Bueno, él era uno de ellos. Él trabajó frente a su casa, que era solo una habitación, pero trabajó al lado de un sacerdote. Entonces quiere decir que Nehemías como que hizo que trabajen juntos, aunque era alguien que, imagínense, vivía solo en una habitación, o sea que no era muy rico. Vivía solo, no tenía mucho, pero trabajaba con alguien de mucho nivel, por decirlo así. Nehemías fue un líder eficaz porque estuvo dispuesto a dejar a las personas intentar cosas nuevas. Esto, yo les mencioné lo del hijo del perfumero, que si era hijo del perfumero, ¿él qué era? Claro, porque allí eran todos enseñándoles el oficio a los hijos y a la familia de todos los que venían. Entonces, Nehemías dejó que los que no sabían, igual lo hagan. Y bueno, está buenísimo eso, y a mí me sirve un montón porque a veces uno quiere hacer todo porque el otro no sabe, porque el otro esto, pero no, es una bendición y podemos tomar el ejemplo de Nehemías. Acá vemos que habían no solamente perfumeros, orfebres, sacerdotes que estuvieron en la construcción, y los sacerdotes no sabían construir, pero igual estaban allí trabajando. Y Nehemías fue un líder eficaz porque no descalificó a la gente por su pasado de pecado y compromiso. ¿Qué pasa? También en el capítulo 3 no está muy detallado, pero yo vi un estudio bíblico en el que había un hombre, por ejemplo, que se había casado con alguien pagano. Se había casado, pero igualmente estuvo trabajando para Dios, estuvo en la reconstrucción, y Nehemías no lo desechó por eso, porque se solía hacer, que bueno, no, él se unió a alguien que no estaba bien aprobado por Dios, entonces lo desechaban, no, pero él igualmente, aunque tenía ese pasado de pecado, lo tomó para el trabajo y para la obra de Dios. Y bueno, así termina el capítulo 3 de Nehemías. Saluden. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Saluda a